Hola a todos, soy Ver de la habitación de Mima y hoy hablaré del camuflaje con Marta, una chica autista de 25 años y estudiante de psicología. Y bueno, introduciré un poco el término de masking, que bueno, yo prefiero utilizar camuflaje. ¿No? El enmascaramiento, ¿no? Es el proceso en que una persona neurodivergente, especialmente autista, oculta o suprime sus comportamientos o emociones naturales para adaptarse a las expectativas sociales y ajustarse a las normas no dichas en el entorno, ¿no? Yo prefiero utilizar el término camuflaje porque cuando hablamos de enmascaramiento es como que implica, tiene una connotación negativa porque implica ocultar o suprimir aspectos de uno mismo para ajustarse pues estas expectativas sociales, ¿no? Que puede sugerir que esta persona está mintiendo o es falsa, ¿no? Y puede estar acompañado de sentimientos de culpa o vergüenza. Esto es una connotación negativa y por eso prefiero utilizar camuflaje, porque el camuflaje hace referencia a una estrategia adaptativa que permite a la persona ajustarse al entorno socialmente desafiante. No se trata de ocultar su identidad verdadera, sino adaptarse al contexto que no siempre es comprensivo con sus diferencias, ¿no? Y se ve como una respuesta natural a la supervivencia en lugar de una falsa presentación. Yo por eso prefiero el término camuflaje que masking, pero obviamente es un término conocido y que no pasa nada, ¿no? Por utilizarlo, pero yo hago esta pequeña diferencia porque me gusta como esta sutil diferencia de no estamos ocultando, ¿no? Estamos adaptándonos a un entorno desafiante. ¿Qué te parece esto, Marta? Pues totalmente correcto, o sea, sí. Sí, sí, así es. O sea, nos estamos intentando adaptar, estamos intentando sobrevivir, no es que estemos realmente ocultando una parte de nosotros por otras razones, ¿no? Como más, Claro, quizá, y lo que decíamos, ¿no? Antes de iniciar este podcast, pues que masking realmente es tal cual una máscara, ¿no? Y no estamos tampoco, estamos adaptándonos más que ocultándonos, ¿no? Em, ¿Por qué crees que las personas neurodivergentes hacemos camuflaje? pues tú bien lo has dicho ya antes, básicamente un poco para, bueno, lo he dicho yo, para sobrevivir, ¿no? Realmente en una sociedad que no está tampoco muy adaptada a nosotros ni nos entiende, ¿no? Muchas veces. Y, pues no sé. Estoy un poco nerviosa, perdona. Es la No, primera no vez te que hago esto. preocupes, no te preocupes para nada, ¿no? Es lo que tú has dicho, lo hacemos para sobrevivir, ¿no? Tenemos como para sobrevivir y para encajar, ¿no? En la sociedad que Claro. normalmente pues no acepta estas diferencias, ¿no? Y se hace como una necesidad de adaptarse para evitar el rechazo, la discriminación, la incomodidad, ¿no? Y ese miedo y ese temor a ser juzgado, a ser malinterpretado como algo, como alguien raro, extraño, ¿no? Que de alguna forma siempre, em, aunque intentamos camuflar para adaptarnos, al final siempre de alguna forma nos ven como raros o extraños, ¿no? Porque como en el camuflaje no sale natural o espontáneo, pues No, siempre claro. somos vistos como algo raro, ¿no? Algo diferente y por eso, por ejemplo, pues, pues igualmente, a pesar de hacer masking, en camuflaje, pues recibimos bullying, ¿no? Porque nos siguen viendo como em, extraños, raros, frikis o como quieras llamarlo. O de hecho, como decías tú, que preferías llamarlo camuflaje, porque lo ven como que en realidad es una máscara de que estamos siendo falsos, ¿no? Que no estamos siendo reales. Igual también por ahí a veces, aunque hagamos camuflaje, no acabamos de encajar, ¿no? Porque parece que, ostras, porque esto ahora lo haces de esta manera y con otras personas lo haces de otra manera, ¿no? Parece como eres una Claro, persona falsa, ¿no? Y en realidad estás intentando adaptarte a, pues a un entorno que igual no te deja ser como eres tú en ese momento, ¿no? que no te permite ser todo exactamente, ¿no? Y ese miedo a ser juzgado también viene por un deseo de querer ser aceptado, ¿no? De querer pertenecer a algo.
dentro de la sociedad, ¿no? Porque al final nos sentimos muy solos muchas veces, ¿no? Sí, Y por también una necesidad de cumplir como normas sociales implícitas, ¿no? La falta de acomodaciones, al final, para personas neurodivergentes en la sociedad hace que lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? El camuflaje sea una estrategia de supervivencia, ¿no? Y tenemos como esta necesidad de cumplir con esas normas sociales que parece que a veces, no sé si te pasa, que parece que todo el mundo haya nacido con ellas y nosotros a veces no, ¿no? no, totalmente. O sea, es un poco, de hecho, intentas como enmascarar, yo al menos me siento muy robótica cuando lo hago. Como ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas, en realidad yo estoy pensando, asiente, tal, y, y sé que me entiendes perfectamente y que no pasaría nada si no lo hiciera, ¿no? Pero es como que ya lo llevas grabado ahí dentro de, tienes que hacer esto, ¿no? Mm. ¿Y cuáles, o sea, para ti el masking, cuáles han sido las formas más comunes de hacer este camuflaje? A ver, para mí principalmente yo creo que imitar a los demás. Como O sea, observar, ¿no? Y observar e imitar. O sea, realmente hay muchísimas formas diferentes de camuflarse, ¿no? Y yo creo que hago la mayoría de ellas. Ahora podemos hablar un poco de estas formas, pero yo creo que la mía principal es imitar el comportamiento de los demás, ¿no? O la forma de hablar a veces y todo, que me hace pasar un poco de vergüenza, porque lo hago inconscientemente y empiezo a imitar acentos de y encima lo hago fatal porque obviamente me sale mal. Parece casi que te ríes en vez de todo lo contrario que quieres demostrar, ¿no? Que es un te entiendo y quiero que me aceptes, ¿no? Y me comporto como tú. Pero sí, sí, sí. yo creo que también ha sido mi forma de hacer un camuflaje ha sido más la observación y la imitación de comportamientos sociales. Me acuerdo una vez que una persona de mi curso se iba, se marchaba del colegio y le estaban haciendo una despedida y todo el mundo lloraba y yo no entendía la situación, así que simplemente me puse a llorar aunque esa persona no Yo significase nada también. para mí, porque no sabía qué hacer en ese momento, ¿no? Entonces como ya se... es, para mí es que el camuflaje es un mecanismo de adaptación de supervivencia, como hemos dicho, porque eh, te sale a veces de forma directa, ¿sabes? O sea, ni siquiera lo piensas, simplemente haces como un mecanismo de, como cuando si hay un peligro tienes que huir o hacerte el muerto, es como que no lo piensas, es como un mecanismo de supervivencia directo y yo en ese momento ni lo pensé, simplemente vi a mi alrededor la gente y hice lo mismo, ¿no? Porque era como una necesidad de de pertenecer a algo, de formar parte de algo y de real, y claro, te dicen tal cual que si no actúas como todos los demás, eres como señalado, ¿no? Y entonces tu Sí, eso necesidad de querer ser, ¿no? Adaptarte y querer ser parte de algo te hace comportarte de forma que no es como tú lo harías realmente. sí. Es que de hecho te iba a decir, bueno, es que gran parte de mi masking durante mucho tiempo, mi camuflaje, fue realmente intentar pasar desapercibida, ¿no? Que el foco no fuera hacia mí. Que decías en parte, no, es para pertenecer. Obviamente sí, claro, porque no quieres ser señalado de mala manera, ¿no? Pero también es como que evitas a toda costa que se te vea, ¿no? Y es como, si haces lo mismo que los demás, no llamarás la atención. Totalmente. También hay otras formas de camuflaje, no sé si tú también te pasa, que es, por ejemplo, el suprimir comportamientos estereotípicos como el balanceo, movimientos repetitivos o vocalizaciones para parecer más normal, entre comillas. No me gusta nada Pues la palabra. ya. Pues es muy interesante lo que dices porque más que suprimirlos, que sí muchas veces, sí, de hecho cuando estoy nerviosa como ahora suelo estar como muy palo, ¿no? De hecho parezco todo lo contrario y de repente estoy como muy rígida con todos los músculos tensos intentando no moverme ni un poquito por si, a ver si me voy a mover raro y me van a mirar. Pero realmente lo que he aprendido más con el tiempo es sustituir, ¿no? Esos movimientos
o esas vocalizaciones por cosas que sean o más aceptadas o que pasen más desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, Ujú. ahora estoy con el fidget este, pero no lo ves, porque está Ya, como debajo de la mesa o en un yo, bolsillo, ¿no? yo tengo un Intento llevar anillo cosas. sensorial. Llevo muchísimos anillos y pulseras que no dirías que son fidget, sí. Y al final acabas jugando con esas cosas, ¿no? Sí, Entonces, es más como, al final lo necesitas. Entonces, suprimirlo se puede, pero llega un punto en el que ya no puedes más, ¿no? Entonces sí. yo opto más por, o sea, creo que he desarrollado estos mecanismos más de que pasen más desapercibidos que suprimirlos, ¿no? Yo me he dado cuenta que sí que suprimo bastante, o sea, suprimo bastante mis emociones y reacciones, porque realmente cuando he estado contenta y he sido auténtica, pues me he puesto a saltar, ¿sabes? Me he puesto a aplaudir y estos comportamientos como muy estereotípicos. em, y realmente con otras personas, cuando no puedo ser yo misma, realmente es lo que tú has dicho, como que te quedas como así, como un palo y no reaccionas. Y ahí a veces yo creo que viene el mito este de que las personas autistas no sentimos, porque parece que nuestras reacciones sean muy frías, pero realmente es porque suprimimos, porque no nos permitimos ser muchas veces, no nos permitimos sentir muchas veces como nos gustaría por este señalamiento, ¿no? Sí, sí, estoy súper de acuerdo. De hecho, es como, yo soy una persona que siente mucho, muy intensamente todo. Y, y más, y sí, creo que cuando siento cosas en público intento por todos los medios reprimirlas, ¿no? Y no lo había pensado hasta ahora que lo has dicho en por qué lo hacía. O sea, yo sabía que lo hacía porque me daba como vergüenza. O sea, me da vergüenza sentir. Yo a veces noto que me da vergüenza dejarme sentir las cosas. Y quizá es por eso, más que por sentirlas, es por cómo puedo llegar a expresarlas, ¿no? Como que me da vergüenza, porque supongo que alguna vez pues me habrán señalado, ¿no? Claro, Por claro. expresarme de forma distinta. Sobre todo a veces tampoco comportamientos que llamen tanto la atención como saltar, que lo hago muchísimo cuando estoy contenta, pero sino más quizá porque confundan mis sentimientos con otros, ¿no? Prefiero no tener que dar explicaciones. Vaya, qué reflexiones tan interesantes. Y también otra forma de hacer masking es con los guiones mentales. No sé si los haces tú, los famosos guiones en el que a menudo, pues, con anticipación se preparan como interacciones sociales, memorizando como frases, respuestas que consideran, pues, que se consideran socialmente apropiadas, ¿no? Es como voy a ir a buscar el pan. Pues yo estoy de mi casa a la panadería, en plan, em, por favor, una barra de cuarto y una de medio y una de no sé qué, por favor, y por favor. Y luego digo por favor 50 veces, no me doy cuenta, lo digo mal porque me pongo nerviosa, pero es como esta necesidad de tener un guión anticipado establecido para parecer como, no, apropiado, ¿no? Sí, sí, totalmente, lo hago muchísimo. De hecho, es que creo que llevo una semana hablando contigo en mi cabeza antes de venir a grabar esto. Y luego encima es horrible porque nunca sale No. como lo has planeado y tampoco es nada como te esperas, ¿no? Porque a veces te falta demasiada información como para anticipar realmente cómo se dan las cosas, ¿no? Totalmente. Pero Nunca bueno, es es, como es lo de, imposible anticiparlo o sea, todo. pero Perdona. sí, sería como lo de que vas a un restaurante nuevo y buscas antes en el Google Maps a ver cómo es. Y ya Sí, estoy imaginándome el escenario de, vale, entro por aquí, entonces tengo que ir aquí y decir, sí, una mesa para tantas personas, entonces tendré que ir por aquí. ¿Dónde está el baño antes de ir? No vaya a ser que sí. lo ¿Y qué me pida voy y me a vaya para pedir? otro lado. ¿Y qué me voy a pedir para no estar 50 horas allí pensando lo que quiero, lo que me apetece? Y entonces busco la carta y sé qué pedir para pedirlo directamente, ¿no? Cosas así, sí, totalmente. Sí. Y, y ahora que hoy estamos hablando de esto, ¿cuál crees que
¿Qué es el impacto que tiene el camuflaje en tu salud mental? Pues la verdad, horroroso, horroroso. O sea, es verdad que a veces yo creo que tal y como está diseñada la sociedad, pues lo que has dicho tú, ¿no? Es un mecanismo para sobrevivir y es una forma de adaptarse, pero cuando la adaptación es constantemente solo de tu parte, que tienes que vivir todo el rato sin ser exactamente como eres tú, ¿no? Como hemos dicho, pues aquí reprimiendo, ¿no? Comportamientos o todo el rato tener que estar pendiente de voy a hacer esto de esta manera para no llamar la atención, para... Es un gasto energético y mental muy grande. O sea, tienes que estar todo el rato pensando en un montón de cosas a la vez. Es como no puedes hacer una actividad sin estar pensando en cómo se está viendo desde fuera esa actividad y al final estás constantemente preocupándote demasiado de lo que están pensando los demás sobre ti, ¿no? Y al final es muy duro, ¿no? Pensar que piensas más en lo que está pensando la otra persona que en lo que estás haciendo tú, ¿no? Totalmente. Y eso genera un agotamiento emocional y físico, ¿no? De este constante esfuerzo, ¿no? Por adaptarte al entorno que al final te puede llevar a crisis, ¿no? Te puede llevar a crisis autistas como meltdown, shutdown, burnout, que bueno, esto ya hablaré de estas crisis seguramente en otro episodio, porque si no aquí podríamos estar todo lo que queda de episodio hablando de ello. Pero también pues tiene un coste, ¿no? Tiene un coste en tu salud mental, ¿no? Puedes desarrollar depresión, ansiedad, te puedes aislar porque el cansancio, el agotamiento es tal cuando sales fuera de casa si camuflas todo el rato que al final tienes una necesidad de aislarte, ¿no? Sí, De necesitar desconectar del mundo exterior porque es totalmente abrumador y agotador que al final uno necesita volver a conectar con uno mismo, ¿no? Y, y descansar de este proceso en el que totalmente o sea, has dejado de ser tú mismo para adaptarte y contentar a los demás, ¿no? sí. Yo una cosa que quería comentar que igual no sé si alguien lo ha relacionado con esto, pero me ha venido ahora, ¿no? Es que al final yo creo que uno de los impactos que tiene en mí, ¿no? El camuflaje y el ser una persona que camufla tanto, porque yo camuflo muchísimo, em, es sobre todo que al final cuando tú camuflas y ves que la gente a tu alrededor te acepta más cuando estás camuflando, ¿no? Y de repente tienes esta sensación de bienestar, ¿no? De por un segundo sentirte aceptado. Es que al final como que generas una súper mala relación con el camuflaje, ¿no? De usarlo constantemente porque generas como una dependencia a sentirte aceptado, ¿no? Por los demás. Como estoy explicando fatal con palabras ahora, No, no, pero no, te estás explicando muy bien. como una dependencia a, a intentar que te acepten constantemente, ¿no? Y al final es como que acabas camuflando muchísimo tiempo y lo que dices tú y al final eso pues se cobra bastante caro con crisis y con burnouts y pues a la larga pues con depresiones, claro. Y también una cosa que a mí me ha pasado mucho es con crisis de identidad bastante fuertes, ¿no? Como una confusión de, ¿no? Que te cuestionas. Yo cuando recibí sobre todo el diagnóstico de autismo y me di cuenta que había estado toda mi vida camuflando, claro, de golpe pierdes toda tu identidad o lo que tú creías que era tu identidad, ¿no? Y al final te das cuenta de que todo lo que has hecho toda tu vida no te define como persona, ¿no? Y es como que desconectas mucho de esta imagen externa de interna de golpe y no sé, es también un impacto bastante, ¿no? El impacto que tiene el camuflaje en la identidad es bastante importante, ¿no? Yo en ese caso yo lo pasé bastante mal. Sí, yo también y todavía de vez en cuando, aún después del diagnóstico, ¿no? Cuando, no sé, cada tantos meses te viene, ¿no? La crisis existencial de quién soy realmente.
esto lo estoy haciendo por mí porque me gusta o lo estoy haciendo para encajar, ¿no? Y, Claro. y con lo de la identidad, sobre todo lo que me hace pensar es, jo, que empezamos a enmascarar de muy pequeñas, ¿no? Mm. Y es como, jo, has crecido, ¿no? Y te has formado tu identidad desde un principio camuflando, ¿no? Y es como, ¿qué es que realmente, no? Que eres claro, aquí es cuando el proceso de dejar de enmascarar es muy complicado porque te preguntas, ¿no? ¿Quién realmente soy yo y quién es realmente la persona, o sea, esa parte de mí que se adaptaba al entorno y dejaba de ser ella misma para contentar a los demás y para poder ser aceptada, ¿no? Y es un proceso, el dejar de camuflar muy duro, porque otra cosa que te quería decir es el impacto que tiene el camuflaje en las relaciones personales, ¿no? En el hecho de que realmente no estableces relaciones más auténticas hasta que empiezas a dejar de enmascarar, ¿no? Y eso, em, o sea, al final te puede llevar a que en este proceso de dejar de camuflar pierdas a personas, Sí, ¿no? totalmente. Pierdas a personas porque dejas de ser esa persona que contentaba a los demás. Sí, o sea, al empezar a poner límites uno siempre acaba perdiendo gente, sí, sí. Esto me pilla, es un tema un poco sensible para mí ahora, porque estoy Que sí. pasando un poco Mm. por eso, ¿no? Y sí, sí, es duro, es muy duro, ¿no? Sobre todo porque dices, jo, ahora que soy yo, ¿no? Ahora que te muestro mi verdadero yo, ¿no? Ya no quieres No, formar parte de mi vida, ¿no? También ves porque lo hacías en un primer momento, pero al final es contraproducente estar todo el rato adaptándote tú para unas migajillas de aceptación, ¿no? siendo mucho que has pasado por esto, debe ser muy duro, te entiendo perfectamente, porque es una sensación que yo también he tenido, como que eh, la persona que yo era antes era insegura y era, bueno, ¿cómo se dice? People pleaser, ¿sabes? Una persona que era esto, que quería contentar a los demás y por eso gustaba y ahora que pones límites y que te muestras más como tú eres, pues la gente te dice, o sea, se aleja de ti, como que se distancia porque ya no conecta con esa persona que tú eras antes. Pero lo que no entienden es que tú no conectabas ni con ellos ni contigo mismo en ese estado. No, no, y la importancia en este punto es que, bueno, es muy doloroso, pero al menos este proceso de autenticidad también te demuestra quién es importante que mantengas a tu lado, ¿no? Claramente, sí, sí. Y me he llevado sorpresas muy bonitas, de hecho, con todo este proceso, ¿no? Que es largo, ¿no? Porque es como a mí me diagnosticaron hace 3 años ya, pero, pero no es como un proceso lineal, ¿no? Lo de desenmascarar que te dicen, te dan el diagnóstico, ¿no? Y de repente ya desenmascaras y es como, uff, es muy complicado, ¿no? Yo tengo etapas en las que estás muy por ello, ¿no? Y te sientes muy bien, pero luego vuelves un poco atrás porque al final es lo que has vivido toda tu vida y cómo has vivido toda tu vida, ¿no? Y es como, yo creo que es un mecanismo de defensa, ¿no? También que tenemos, Ujú. pues porque luego te pasan estas cosas, ¿no? Y, Ujú. y es duro, pero claro, es algo que realmente hay que hacer por la salud mental, ¿no? De uno, totalmente. ¿Y cómo has dejado tú de empezar a dejar de camuflar? O sea, ¿qué cosas has dejado de hacer o qué cosas ahora haces? Sobre todo, he dejado de asistir a eventos y planes que no me apetecen. Parece una tontería, pero
No, es un gran paso. Pero sí. Em, y no te sabría decir exactamente qué he hecho. Supongo que conectar más conmigo misma, ¿no? Y pensar realmente en lo que yo quiero y comunicarme más. Mm, Parece como, no más de comunicar más cosas, sino ser más sincera, quizá, o más directa, mm. que es algo que nos suelen decir mucho, que somos demasiado directas las personas autistas en la comunicación, ¿no? Y no está bien visto. Pues igual serlo, porque es que realmente es mi forma de comunicarme, ¿no? Y siempre se me ha dicho que, no, que, que debía tener más en cuenta los sentimientos de los demás. Y yo no quiero realmente que no los tenga cuando me comunico de forma directa. De hecho, precisamente creo que los estoy teniendo más en cuenta, ¿no? De no ir, que si Sí, no, sí, totalmente. Yo creo que lo importante es que al dejar de ser tan importante lo que piensen los demás o lo que o de intentar contentar a los demás, sino que eres tú el centro, ¿no? El dejar de camuflar, yo creo que lo importante es que tú te conviertes en el centro, entonces captas mejor tus necesidades, tus emociones, ¿no? Porque ha cambiado el foco, ¿no? Y al final actúas más conforme a ellas, ¿no? Y la cosa está que como nosotros las convenciones sociales pues no las entendemos o las cuestionamos o no las vemos igual, pues ahí está yo creo que el conflicto que tienen las personas neurotípicas, ¿no? De cómo nos ven, ¿no? De que al final al no intentar adaptarnos a estas convenciones sociales que desde un principio no entendíamos, pues ahí parece pues que seamos directos o que seamos bordes o que seamos de otro modo, ¿no? Pero se malinterpreta, pero está nuestro paso que es muy valiente, que es dejar de darle tanta importancia, porque como te van a juzgar igual y sí, te van a hacer daño igual, de alguna forma u otra, es mejor ser como coherente y sincero con uno mismo y estar bien con uno mismo y que no impacte tan negativamente en tu salud mental, que no querer siempre contentar a los demás a costa de tu salud, ¿no? Yo creo que la cosa es que se expresa diferente, no es que al final es muy fácil si las personas neurotípicas piensan que lo suyo es el estándar correcto y típico y normal, que lo que sea diferente se juzgue como extraño, como malo, porque cuestionamos pues sus normas sociales, ¿no? Pero realmente es diferente, no es que sea malo, ¿no? Lo que sí, pasa es que deben cambiar el foco. patológico, ¿no? Cuando nos Lo dicen tras, patológico, claro, claro, totalmente. no, yo no estoy trastornada, yo. A mí me trastorna la sociedad más bien, Exactamente, yo te hablo diferente igual, pero totalmente. no estoy enferma por ello. Si tú no quieres aprender cómo lo hago yo, es otra cosa. Exacto. Y bueno, también hay algo que tener en cuenta, y es que las personas socializadas como mujeres, pues son las personas que más hacen camuflaje, y esto es por la forma en que la sociedad las ha educado, ¿no? Bueno, en ser, ¿cómo lo diría? En ser Complaciente. complacientes. Esa es la palabra que llevo todo, todo el rato queriendo decir y no me sale. En ser complacientes, en ser, ¿no? En esta complacencia y por eso es más habitual que en la forma en que se han socializado las mujeres es más fácil que hagan, que se conviertan en expertas, ¿no? En este camuflaje y esto hace que se invisibilice muchas veces su diagnóstico y que llegue pues un diagnóstico mucho más tardío, que al final hayan más diagnósticos erróneos, que haya más consecuencias en la salud mental, que haya más ingresos hospitalarios, por ejemplo. O sea que no es
que tú y yo estemos hablando de este tema, pues no es de extrañar. Entonces, No, para nada. De hecho, es que es muy fuerte este tema, porque, claro, en mi caso yo sí que he tenido antes del diagnóstico de autismo un montón de diagnósticos erróneos, muchísimos. Pero es que no solo yo, es que mi madre también, y la han diagnosticado ahora a los 57 años. yo creo que mi madre también es neurodivergente. No sabría decir si autista, pero yo creo que TDAH sí. Es muy fuerte, sí. Sí, sí. Sí. Y Y ahora que se acaba el tiempo, perdón, te he cortado, no sé si no, 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 está decir bien. algo más. ¿Cómo crees que es? O sea, si a una persona neurotípica viniera aquí en el podcast y nos preguntase qué hacer en esta, ¿no? ¿Cómo apoyar a las personas que hacen camuflaje o cómo apoyarlas para dejar de hacerlo desde, desde fuera, ¿no? ¿Qué les dirías? Sobre todo, yo creo que lo más importante es que se pararan un momento a intentar entender por qué lo estamos haciendo para poder saber cómo ayudarnos a dejar de hacerlo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos y, y qué significa para nosotros, ¿no? Sobre Totalmente. todo también, es que claro, esto depende igual un poco de la persona y, o sea, de cada persona, ¿no? Yo creo, pero en mi caso, y repito, en mi caso, yo lo que diría es que no tuvieran ningún miedo a preguntar, ¿no? Porque para saber también a veces hay que preguntar y preguntar sobre el tema. Oye, ¿esto por qué lo haces así? O lo harías tú de otra manera, o en realidad prefieres otra cosa Ujú. y estás diciendo esto porque yo he dicho tal, no sé. Sí, sobre todo ser comprensivos, ser pacientes. Y sobre todo yo diría también que se concienciaran más y se sensibilizaran sobre el autismo y que que fueran unos acompañantes en este proceso. No tienen que hacer nada por nosotros, tienen que acompañarnos y entendernos. Entonces, eso es lo que tú has dicho, ¿no? Pero yo te haría el plus eso de que se concienciaran, ¿no? De qué es el autismo, por qué se hace este camuflaje. ¿No? Porque realmente si la sociedad fuera una sociedad, no me gusta la palabra inclusión porque hace referencia a como que nosotros no estamos incluidos en la sociedad y hay que incluirnos, por eso no me gusta, pero si fuera una sociedad en el que no hiciera falta la inclusión, para decirlo de otra forma, pues las Sí, personas autistas no camuflarían. No haría falta. Entonces, si la sociedad fuera hay que hacer este traspaso en que la sociedad pues sea más consciente, sea más sensible sobre la salud mental, sobre el autismo, sobre las neurodivergencias y esto hará que sea una sociedad más abierta y que ayude a las personas autistas a no tener que adaptarse como forma de supervivencia, ¿no? Ujú. claro, totalmente. O sea, lo que he dicho que quieran aprender, ¿no? De cómo somos. Igual que nosotros intentamos constantemente aprender cómo son las personas neurotípicas, ¿no? Que todo el mundo intentará entender a todo el mundo, ¿no? De la forma en la que puedan, ¿no? Totalmente. No sé si quieres añadir algo más, Marta. Pues no lo sé. No, creo que no. Pues si no quieres añadir nada más, pues damos finalizado el podcast de hoy. Muchas gracias por haber asistido, por haber venido. Me ha gustado mucho hablar contigo. Creo que es un tema que seguro queda para 5 podcasts más, pero creo que lo hemos como intentado resumir y reflexionar, ¿no? Ha sido como corto, pero ha sido igualmente muy intenso y reflexivo y que ayude a las personas neurodivergentes que nos estén escuchando de que sí, se puede dejar de camuflar poco a poco. No, es un proceso difícil, pero que se puede. Así que me gustaría acabar dando este mensaje y así que muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Adiós. Adiós.